les hablaré sobre quién fue Carl Gustav Jung. Él nació en Suiza y fue el fundador de lo que se conoce como la psicología analítica. Para poder entender sobre sus obras y todo lo que hizo, nos vamos a introducir primero en lo que fue su biografía. Jung nació en el mes de julio de 1875 en Kitzbühel, Suiza, en el seno de una familia muy religiosa. Aunque tenía 8 hermanos, él siempre fue un niño retraído y solitario. Atravesó gran parte de su infancia sin poder relacionarse con sus hermanos u otras personas. Esto hizo que le gustara jugar con todo lo relacionado con la naturaleza y los elementos. Tenía una imaginación extraordinaria, por lo cual creaba líneas narrativas acerca de todo lo que vivía y experimentaba. En cuanto a lo relacionado con Jung y el mundo de lo onírico y su interés por tenemos que cuando él tenía 3 o 4 años tuvo un sueño que marcó su vida. Este sueño inicia con él cavando un hoyo hacia un lado y del otro lado, al terminar de cavarlo, él divisó lo que era una pradera, la cual al cruzar se dio cuenta que si seguía caminando él encontraría y llegaría a lo que era un palacio. En este palacio, como en todos, habría un trono, había alfombras rojas. Sin embargo, ¿cómo fue que llegó a este palacio? Él dice que abrió lo que era una cortina verde, con su brazo y la jaló. Pero ya cuando estuvo adentro del palacio, vio un monstruo, con una forma humanoide combinada con un árbol. Este monstruo no tenía un ojo, sin embargo, a pesar de ello, él sentía que en cualquier momento él lo abriría y pues algo malo le pasaría. Sentiría que en cualquier instante cuando él se levantara, se le va a comer. De hecho, cuando él despertó, fue porque en su mismo sueño él escuchó que su madre le decía: corre, es el comedor de hombres. Después tenemos que Jung, muchos años después, ofreció una interpretación de este sueño basado en el simbolismo fálico, del dios subterráneo y del velo verde que cubre el misterio. Y aunque pueda parecer que experimentar esta especie de pesadilla suponga una experiencia muy desagradable, Jung llegó a considerar que este sueño fue el inicio en el mundo de los misterios, el estudio de la religión y los símbolos, y el funcionamiento que más adelante sería llamado lo inconsciente por los psicoanalistas. Tenemos que este sueño, unido a la gran imaginación y curiosidad que tenía hacia temas abstractos, hizo que desde una edad muy temprana experimentase cada vez más con cosas diferentes, acceder a lo divino y lo oculto, normalmente a través de pensamientos autoinducidos. El hecho de que existiesen en su familia personas relacionadas con el luterismo y que su madre tuviera un comportamiento errático, ya que se dice que ella tenía una disociación de la realidad, hizo que naciera una doble espiritualidad en Jung, lo cual era luterana y paganismo. Jung empezó a desarrollarse de una forma extraordinaria sobre las sensaciones e ideas que aparentemente tenían poco en común. Y eso lo hizo que adoptara pensamientos fácilmente con lo que es el análisis. Aunque todo esto lo llevó al mundo antes que nada del psicoanálisis. Bueno, Jung, al igual que muchas personas, tuvo que tomar una decisión muy importante en lo que fue su vida, que es el que vamos a estudiar. Lo que prácticamente sucedió con Jung es que él quería estudiar lo que era la arqueología. Sin embargo, esta carrera era muy cara, pero no dejemos como que la medicina y la psiquiatría fueron su primera opción. De hecho, no lo fueron. Su segunda opción era la zoología. Pero se dio cuenta de que al estudiar esta rama en lo que son las ciencias naturales harían que él terminara de profesor, cosa que a él no le parecía tan agradable. Sin embargo, gracias a esto se dio cuenta que realmente lo que él prefería era estudiar medicina, ya que tendría un futuro mucho más abierto y podría seguir estudiando y relacionándose con cosas de su interés. Como hemos notado, las decisiones que ha tomado Jung fueron en base a pequeñas causalidades del mundo. De hecho, cuando él se adentró al mundo del psicoanálisis fue por el interés que tuvo al estar leyendo un libro de psicosis.
Y en base a esto se empezó a interesar y adentrarse en el mundo. Después de esto conoció a quien fue Freud, a quien le mandó lo que era una copia de su libro. Ellos dicen que cuando se conocieron estuvieron discutiendo aproximadamente 13 horas sobre temas de su interés. Sin embargo, tiempo más adelante, aunque Jung empezó a formar parte de lo que era el freudismo, él se dio cuenta de que tenía muchas diserciones con Freud. De hecho, desde que se conocieron ellos ya tenían como discrepancia. Jung decía que era debido a que Freud no tenía conocimientos en el área de la filosofía, pero sin embargo, él no aceptaba otro tipo de ideas. Esto lo llevó a crear lo que fue la escuela analista, más bien de psicología analista. En esta él plantearía lo que sería su teoría de la personalidad, y es con esto donde daremos fin a lo que sería su primer apartado, que es su biografía. Ahora les hablaré sobre lo que es la teoría de la personalidad de Jung. Para Jung, antes que nada, él va a clasificar en 4 las funciones psicológicas. Él las denominará como las 4 funciones básicas, las cuales serán pensar, sentir, intuir y percibir. Pero, además de ello, él nos va a hablar de lo que son caracteres. Ese carácter que nosotros hemos escuchado hablar mucho y que definimos como lo que es el introvertido y el extrovertido. Cuando Jung nos está hablando del carácter tipo extrovertido, él nos está describiendo que estas personas son las que se construyen a través de lo que predomina su realidad externa. Nos está diciendo que van a ser personas que van a ser influenciables y que van a tender a imitar a los demás, pero sin embargo van a tener una facilidad para relacionarse y que van a ser personas sobre todo alegres al momento de poder establecer relaciones de trabajo y de ese tipo. Por otro lado, él nos está describiendo lo que son las personas de carácter introvertido. Estas personas prácticamente van a ser personas que se enfoquen hacia sí mismos, personas que van a estar centrados en una realidad desde una perspectiva interna, van a tener una facilidad de adaptarse, pero esta adaptabilidad se va a dar de una forma creativa, pero en su contratiempo ellos van a tener una dificultad para acomodarse en lo que son nuevos entornos. En base a lo que son las 4 necesidades básicas y los 2 tipos de caracteres, el introvertido y el extrovertido, Jung nos dará 8 tipos de personalidad. La primera será el reflexivo introvertido. La segunda será el reflexivo extrovertido. Después tendremos lo que es el sentimental extrovertido y el sentimental introvertido. Luego tenemos lo que será el perceptivo introvertido y extrovertido, y el intuitivo extrovertido e intuitivo. Como resumen, tendremos lo que es la personalidad reflexiva, la sentimental, la perceptiva y la intuitiva en las versiones introvertida e extrovertida. Una vez terminado esto, tenemos lo que son los conceptos más importantes de lo que fue Jung. Entre ellos, habrá unos que ya existían y ya había dado Freud, pero en los que él tuvo su discrepancia y tomó una versión diferente y su propio concepto de ello. Ahí vamos. Hablaré será el yo. El yo, como ya había definido Sigmund Freud, va a ser el que nos va a regular lo que es el ello y lo que es el superyo. Va a ser esa instancia intermedia. Pero sin embargo, para Jung, el yo va a ser dividido en 3. ¿Qué va a ser el yo? El inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es prácticamente el que él va a anexar desde cero y el que va a tener más importancia para él. Pero más que importancia, será novedad en cuanto a conceptos. Bueno, el concepto de inconsciente colectivo está hablando más que nada sobre todos aquellos símbolos y elementos significantes recurrentes
de la cultura que hemos ido tejiendo a lo largo de generaciones. Está hablando de un concepto de la humanidad que se ha ido formando y que va a estar presente en la generación presente. Él nos va a hablar de lo que tiene que ver todo lo que es la mitología, la simbología y el estudio cultural. Nos está hablando de lo que es la fenomenología, la antropología y cosas relacionadas con la psicología. Cuando Jung nos habla de lo inconsciente colectivo, no solo nos está dando un enfoque psiquiátrico como lo han dado otros autores, sino además nos estará hablando de un enfoque filosófico, psicológico, antropológico, además del psiquiátrico. Para Jung no va a ser suficiente establecer lo que es solo el concepto de arquetipo. Él nos va a dar lo que son diferentes tipos de estos. En lo que es el primero, él nos va a hablar del ánima y el animus, donde prácticamente tendremos lo que es esa percepción del hombre y la mujer. Después tendremos el que es la madre, que va a tener que ver con esas formas de cuidado que se van a ir transmitiendo en lo que son los ancestros. Después tenemos el arquetipo padre y uno de los más importantes, que va a ser el arquetipo de la persona, que va a ser el que prácticamente nos va a estar definiendo a nosotros como individuos. Otro que también será muy importante es el arquetipo sombra. De hecho, este se va a asemejar bastante a lo que es el modelo del ello de Sigmund Freud, ya que va a ser prácticamente lo que es esta represión y esta persona interna que no vamos a querer que salga. Luego lo que tendremos es el héroe, que es prácticamente esa figura de poder que queremos llegar a ser y que va a luchar contra el sombra, que también es el que lo va a mantener a raya. Podría ser un tipo de super yo en cuanto a la teoría de Freud. Luego tendremos lo que es el sabio, que es prácticamente este que va a ayudar al héroe para que pueda realizar sabias decisiones. Y luego tenemos lo que es el trickers, que es el embaucador y el que introduce esa parte divertida a la violación de normas preestablecidas. Va a ser como esa parte que nos va a hacer sentirnos bien en lo que va a ser la vida cotidiana. Para concluir esto, diré que Jung falleció cuando tenía 86 años, 2 años después de que él fue entrevistado y dio la información que yo les he pasado, que prácticamente tiene que ver con la relación que tuvo con Freud, cómo terminó estudiando lo que fue medicina y más que nada cómo acabó en la psiquiatría para fundar lo que es su escuela de psicología analítica. Bueno, eso es todo.